El primero va a ser el equilátero. Cuando ese equilátero te dije que había anterior, ¿qué característica? ¿Qué Sus lados característica? iguales. Lados iguales. Todos sus lados iguales. Todos sus lados son iguales, ¿ah? Todos sus lados iguales. Todas las medidas de su lado se pelea, ¿no? ¿Ya? Todos sus lados iguales. Pero sus ángulos, ¿cómo son en el equilátero? ¿Serán iguales? Por ejemplo, un rombo es un cuadrilátero de 4 lados, ¿verdad? Y dime, ¿un rombo tiene todos sus ángulos iguales? Sí. No, No. depende. Un rombo tiene sus 4 lados iguales, pero no tiene sus ángulos iguales. ¿Sí? Ahí tengan cuidado, ¿ah? O sea, el hecho de que sea equilátero no quiere decir que sea porque tenga sus ángulos iguales. Para que tenga sus ángulos iguales, puede ser un equiángulo. Un equiángulo tiene todos Sus ángulos iguales. todos sus ángulos iguales. Iguales también lo puedo poner así, ¿ya? Un signo igual con una S. ¿Ya? Todos sus ángulos son iguales. Pero ahora, si un polígono tiene todos sus ángulos iguales, ¿sus lados serán iguales? No. No, ¿verdad? Por ejemplo, una figura. A ver, ¿qué figura tiene todos sus ángulos iguales y sus lados no iguales? Distintos. ¿El rectángulo? El rectángulo, ¿no? Tiene sus ángulos que todos valen 40 y sus lados son distintos, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y cómo se llamarán a los polígonos que tienen tantos lados iguales como ángulos iguales? Polígono regular. El polígono regular. El polígono regular, y es el que más vamos a utilizar en este tema, ¿ya? Tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Todos sus lados y todos sus ángulos iguales. ¿Está bien? Ahora vamos a ver las Profe. propiedades. Las propiedades. ¿Ya? Vamos a ver las propiedades. Profe, Mira, en las a ver, propiedades tenemos lo siguiente. En las propiedades tenemos lo siguiente. La primera propiedad que vamos a ver es la suma de ángulos internos. En los elementos, ¿quiénes son los ángulos internos? ¿Quiénes son los ángulos internos? Alfa, beta. Muy bien. Ya. Omega. Entonces, siempre que tú veas los ángulos internos, para cualquier polígono, se representa de esta manera, mira, sumatoria, esta es la sumatoria, el símbolo de sumatoria, de ángulos internos, ¿ya? O algunos también les dicen suma de ángulos internos, ¿ya? Cualquiera de las dos. ¿A qué va a ser igual? Cuando tú quieres calcular la suma de todos los ángulos internos en cualquier polígono, vas a multiplicar a 180 por el número de lados menos 2. ¿Quién es el n? Acá lo voy a poner. El n te representa al número de lados. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula entonces? La suma de los ángulos interiores o internos. ¿Cómo se calcula la suma de los ángulos internos? 180 por n menos 2. 180 por n menos 180 por n menos 2. Vamos con la suma de los ángulos externos. ¿Está bien? Ponemos sumatoria de ángulos externos. O también, como te dije hace rato, suma de ángulos externos.
Y la suma de los ángulos externos en cualquier 360. polígono, 360 grados. 160. 360 grados. En todos los polígonos, ¿ah? ¿Ya? En todos los polígonos, 360. Ahora vamos a ver la suma de ángulos centrales. ¿Cuánto crees que es la suma de ángulos centrales? ¿Cero? ¿Cero? La suma de ángulos centrales. 360 entre la cantidad de lados. No. Ese es cuando queremos hallar uno de ellos. Mira, si acá yo tengo para un lado un ángulo central, ¿sí o no? Si son 6 lados, ¿cuántos ángulos centrales voy a tener? 180. Para cada uno de ellos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿vas a sumar cuánto? Toda la vuelta. ¿Cuánto es toda la vuelta? 360. 360. Claro, pues la suma de ángulos centrales, o así, cualquiera de las dos formas, también va a ser 360, ¿ya? También va a ser 360. Si yo quiero calcular el número de diagonales, a ver, el número de ¿N diagonales, menos 3? N por N N menos menos 3 3 sobre 2. n por n menos 3 entre 2. Entre 2. Y si yo quiero el número de diagonales medias, Sería N por N menos 1 entre 2. muy bien. El número, así se expresa, mira, número de diagonales medias es n por n menos 1 entre 2. ¿Quién es el n? ¿Quién es el n? La cantidad de lados. El número de De lados, lados. ¿no? El número de lados, muy bien. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros trabajemos exclusivamente con un polígono regular, recuerda que todos los ángulos van a ser iguales. O sea, que todos sus ángulos internos van a ser iguales, todos sus ángulos externos van a ser iguales, y todos sus ángulos centrales van a ser iguales. Si yo quiero saber uno de ellos, lo único que tengo que hacer es dividir cada uno de ellos entre n. Por ejemplo, si yo sé que la suma de los ángulos en un triángulo, ¿no? ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos en un triángulo? ¿Sexta? 180. 180, ¿verdad? ¿Qué hago? Lo divido entre el número de lados. 180 Entre entre n. 3. Claro, el número de lados que es 3 en este caso, ¿no? Porque es un 60. triángulo. Ya, ahora, si es un cuadrado, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos en un cuadrado? 360. 360. Para yo saber cuánto vale su ángulo interior, porque es una figura regular, ¿no? 90. Claro, lo divido entre el número de lados que es 4 y 360 entre 4, 90. ¿Sí? Para los ángulos exteriores, si yo sé que todos suman 360, y es un polígono de 10 lados, imaginemos, ¿no? Un polígono de 10 lados, ¿cuánto valdrá cada uno de sus ángulos exteriores? 36. 36. ¿Por qué? Porque la suma ya sabemos que es 360. Pero como son 10 lados, dividimos el 360 entre 10 y cada ángulo exterior me valdría 36. ¿Está bien? Igual con los ángulos centrales, ¿ah? Pero eso, ¿cuándo se va a aplicar? Solo cuando el polígono es regular. Solo cuando el polígono es regular. Acuérdate de ello. A ver, en el problema 1, ya, como aplicando nuestras propiedades, dice, ¿en qué polígono la suma de todas las medidas de los ángulos internos es 720? Ideas, a ver, chicos. Sería 180 por N menos 2 es igual a 720. Genial. Yo sé que la suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2, pero el problema a mí me dice que la suma de los ángulos interiores es 720.
Entonces ya formé mi ecuación, ¿verdad? Es 180 grados por n menos 2, ¿no? Ya formé mi ecuación. ¿Qué hago ahora? Simplifico. Se va el 0 con el grado, ¿no? Se va el 0 con el grado. 18 pasa a dividir, ¿cuánto es eso? 4. N menos 2 sería 4. Y el menos 2 que está restando pasa al otro lado a sumar. 6. El n, N toma, valdría 6. y si es que el n toma 6, ¿qué figura es? Hexágono. Un hexágono, ¿no? Lo puedes escribir con H o sin H, acuérdate, ya la regla ya aceptó esas dos formas. Un hexágono. Sencillo, ¿verdad? Solo vamos a trabajar con las formas. A ver, en el problema 2, te hablan de un decágono. Un decágono, ¿cuántos lados tiene? 10. 10. ¿Saldría 35? ¿Cuántas diagonales tiene? Claro, vamos a ver. Bien. El n sería 10. Pero ¿cómo se calcula el número de diagonales? Saldría 10 por 10 menos entre 2. 3 sobre 2. Saldría Claro, 35. 35. n menos 3 sobre 2. Lo cual sería 10 por 10 menos 3 es 7. Entre 2, ¿no? Y el número de diagonales sería igual a 35. Muy bien. ¿35 qué? ¿35 qué? Diagonales. Diagonales. 35 diagonales. Muy bien, chicos. Muy bien. Como aplicación está bien esos dos problemas.